¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Esta grabación que estoy realizando es para que ustedes tengan en su computadora, en su poder, la siguiente información. Vamos a ver cómo se construye un nombre científico. Cabe resaltar que cuando hablamos de nombre científico, es hablar de reglas, es hablar de una nomenclatura específica en la que se va a reconocer a nivel mundial. Independientemente del idioma en que se hable en un país, el nombre científico invariablemente va a cambiar. No va, no va a cambiar, no va a variar, no va a ser diferente en ningún modo, dado que está escrito en una lengua muerta que es el latín. Como les comentaba, hablar de nombre científico es hablar de reglas y vamos a ver cuáles son las reglas para poder nosotros eh, construir el nombre científico. Cabe resaltar que el área de la nomenclatura para poder realizar toda una taxonomía del nombre de una planta es algo muy complejo, muy complicado, que realizan los botánicos. Es todo un arte considerado por mí, dado que es todo un estudio detallado en la que puede haber ciertas variantes muy mínimas, muy minúsculas, en las que van a poder ser claves para poder identificar una especie. Muy bien, como les comentaba, bueno, aquí en la imagen que vemos en pantalla es una representación de un clavel, de las partes básicas de un clavel, en la que vemos un tallo, las hojas, vemos la corola, que es la parte de la flor, los sépalos, pétalos, el estigma, entre otras partes de la planta que vamos a ir viendo poco a poco. No se preocupen si no muy comprenden esta estructura, pero eso es lo esencial. Suponiendo que si nosotros vamos al mercado y pedimos un clavel, pues lo pedimos como tal, clavel. Sin embargo, para los botánicos y para los estudios oficiales, para los estudios científicos, el nombre científico es el Dianthus caryophyllus. Ese es el nombre científico, es escrito en una lengua muerta, como les comentaba, en latín. Mm, Sin embargo, vemos aquí otra manera de escribirla. Vemos Adianthus caryophyllus. Vemos que dicen lo mismo, sin embargo, está escrito de diferente manera. Y esta es una de las formas más comunes que vamos a encontrar tanto en libros como en computadora. Ahora bien, ¿por qué surgen estas dos maneras de escribir? Eh, la primera es la manera oficial, es la manera más correcta que podemos nosotros representar un nombre científico de manera cursiva. Sin embargo, la segunda opción, que está subrayada y no está inclinada hacia la derecha, surge porque al principio las máquinas de escribir, cuando surge toda la revolución industrial y empiezan todas las máquinas industriales, pues no tenían la función de poder inclinar las letras. Entonces, pero sí tenían la función de poderlas subrayar. Entonces, para poder diferenciarla de cualquier otra palabra, pues la subrayaban. Entonces, también se permitió esta forma. Ya es poco usual, puesto que ya todas las computadoras tienen la función de poderlas poner en cursiva, entonces ya es poco usual esa opción. Entonces, la primera regla que nosotros debemos de tener en cuenta para poder generar un nombre científico es, bueno, el nombre debe ser binomial. ¿Qué significa binomial? Que tiene dos opciones. Eh, la primera palabra hace referencia al género. Si ustedes buscan en internet la taxonomía de cualquier planta, van a ver que dice reino, familia, subclase, taxus, tribu, etcétera, y muchos pones, y al final viene género y especie. Siempre va a venir así, género y especie. Entonces, la primera palabra hace referencia al género. ¿Qué género es el clavel? Es el Dianthus. ¿Y a qué especie?
Acariófilos. Puede haber otras especies, eso cabe resaltar, por eso es de que se genera el nombre binomial. Dentro de los claveles puede haber muchos tipos de claveles, entonces por eso es importante hacer hincapié que cuando nos refiramos a un clavel en específico, pues nos hagamos referencia a la especie. La regla número 2, muy importante y que muchos omiten. El género siempre, 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 invariablemente va a ir la primera letra en mayúscula, como en el primer caso y en el segundo. La D va en mayúscula. Y el resto va en minúscula, siempre. Solamente la primera letra va en mayúscula. Y la tercera regla, que van inclinados hacia la derecha. ¿Ok? Aquí voy a poner otra imagen que me pareció interesante en internet. Mostrarles que también es muy ilustrativa y muy académica. Entonces, la nomenclatura botánica se escribe de la siguiente manera. Y no solamente en plantas, sino también en animales, también es el mismo sistema. Entonces, si vamos a hablar de, por ejemplo, de los pinos, el género es el Pinus y la especie es Silvestris. Entonces, si se dan cuenta, el género siempre la primera letra va en mayúscula y la segunda letra va en minúscula. Bueno, el resto van en minúsculas, van inclinados hacia la derecha o lo que también se conoce como en forma cursiva, y en ocasiones no es obligatorio, cabe resaltar, que se le agrega una L, generalmente es L u otras letras, ahí lo van a van a ir viendo en otros libros. ¿Qué significa la L? Bueno, la L, esa sí no va en cursiva, pero sí va en mayúscula y solamente la primera y un punto en la que lo está abreviando. Significa del botánico o el investigador que haya descubierto esa especie. Entonces, Pinus silvestris L hace referencia a que Carlos Linneo fue el que investigó y propuso ese nombre y fue el que se quedó para esa planta. Generalmente siempre es L. He visto muy pocas opciones de otros botánicos, pero generalmente en el mundo de la botánica, pues es Carlos Linneo quien empieza a, a nombrar a las plantas. Y como les comentaba, el mundo de la nomenclatura botánica y de la nomenclatura en general es un mundo muy complejo. Hay muy pocas personas que se dediquen a ello. Entonces, pues por obvias razones, generalmente todas las especies son generadas por una o un grupo muy reducido y muy selecto de investigadores.